eso estos debates, por eso estas resistencias. Y hablábamos recién con Damián el tema de, bueno, de lo difícil que es que el kirchnerismo acepte que haya perdido en principio. Y usted, Abdala, bueno, conduce, presidente provisional del Senado, un cargo importantísimo, sumamente relevante en la línea sucesoria. ¿Cómo es lidiar ahí con el kirchnerismo y cuál va a ser la estrategia de ustedes, que tuvieron un muy buen ingreso inicial, ¿no?, consiguiendo los aliados necesarios para poder ubicarlo, por ejemplo, a usted, en el puesto que tiene, para, bueno, para poder manejar el Senado? Nosotros somos conscientes que tenemos una tarea ardua, difícil, de mucho diálogo, de mucho... tenemos que intervenir permanentemente y hablando con los distintos actores de los arcos políticos que componen el Senado, porque somos conscientes de que no hay una mayoría automática. Lo que nosotros vivimos el 13 de diciembre en esa sesión especial no va a ser replicado automáticamente en cada proyecto de ley. Por eso, bueno, tenemos que hablar y para eso somos 7 los senadores de La Libertad Avanza y de alguna manera ya hemos conformado a hablar cómo se conforman las comisiones y también para que los 7 estén en distintas comisiones y así podamos ir entablando el diálogo con todos los actores de la vida política, porque nosotros entendemos que las leyes que han entrado en sesiones extraordinarias, las que van a entrar seguramente en estos días, que también pueden entrar el tema de los embajadores, etcétera, y tenemos urgencia de tratarla, porque creo que Argentina tiene que normalizar su situación en el exterior también, tiene que tener los embajadores, tenemos que tener en un año no electoral una boleta única, que nosotros deseamos que salga, porque creo que sería un retroceso, que realmente esta ley, que no tiene una sola autoría, no es un triunfo del oficialismo, esto es una ley que la votaron en diputados muchísima gente del sector, de distintos sectores políticos, y lo mismo pretendemos que suceda en la Cámara de Senadores. Nosotros queremos que esta sea un triunfo de la democracia, que sea un triunfo de todos y que esto no se embandere por ahí como un triunfo del oficialismo. Creo que es lo que necesita la democracia para seguir avanzando y sostenerla a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país. También dependemos de que las provincias adhieran después a esta ley, respetando el federalismo. Por eso los dos dictámenes, uno hablan de que es por categoría y nosotros entendemos claramente que obviamente las legislaturas provinciales al adherirse van a respetar, decidir o no ir pegada a la boleta nacional o generar su propia boleta individual en cada provincia. Abdala, ayer lo teníamos al senador Luis Juez y decía, bueno, lo importante que es, él decía algo muy interesante, que además, bueno, muy conocedor de estos últimos años. Es también una suerte de analista político, Luis Juez, ¿no? Por eso muchas veces lo llamamos. Y él dice, el kirchnerismo tiene claro que ellos construyen, digamos, un bloque homogéneo donde nadie va a sacar los pies del plato. Nosotros tenemos que construir una mayoría, decía Luis Juez. Pero cuando el presidente Milei habla de coimeros o chicanea al Congreso, ¿no le parece que eso no ayuda a construir esa mayoría? O que de algún modo habla de la rosca política o de la casta o de, digamos, ¿colabora ese tipo de comunicación para el trabajo de construir mayorías sustentables? Nosotros somos conscientes, como te decía recién, que tenemos que dialogar, que tenemos que vivir día a día con los distintos actores, reunirnos, y creo que esas expresiones de Javier fueron un caso hipotético que fueron rechazadas en las dos cámaras. La verdad no son personalmente de preocupación, no hubo una acusación puntual. Creo que se refirió, como te decía, a un caso hipotético que la verdad nosotros trabajamos con mucha comodidad, más allá de que hay algunos senadores, sobre todo de Unión por la Patria, que te lo recuerdan a esa frase periódicamente. Pero bueno, nosotros entendemos y sostenemos que eso no es lo habitual, digamos, en el Congreso, lo que nosotros sí pretendemos y tratamos de convencerlo de que tenemos que sacar leyes, que es un programa en donde una reforma del Estado realmente importantísima, te diría la más grande de los últimos tiempos. Así es. Y creo que es el mandato popular, es lo que la gente eligió. Y estamos dispuestos a escucharlos a todos y si hay
ideas superadoras, las vamos a sumar, las vamos a aceptar. Por supuesto, no ideas que sean detractoras de lo que el pueblo nos dio el mandato el 19 de noviembre. Hablando de esto, habló el ministro del Interior, Guillermo Francos, porque bueno, hay una voluntad. Hoy me contaba alguien que comió con el presidente hace poco, que es su aliado, digamos, un dirigente político, y él me decía esto, ¿no? Me decía, bueno, obviamente Milei, el corazón de sus reformas son económicas, no va a arriesgar el proyecto global por no ceder algunas cosas secundarias, no sé si tan secundarias, pero en las que sí puede ceder, pero en la reforma económica va a morir con las botas puestas. En las demás cosas él puede ceder y por eso manda a los que entienden de política. Lo escuchamos a Francos hablando de esto, ¿no? Diciendo, y un poco él habla de sugerencias, que bueno, hay errores que se pueden corregir, pero en realidad son cosas que el gobierno va a ceder. Lo escuchamos. Esta silla, la subsecretaria de Medio Ambiente, Ana Lamas, y la subsecretaria de Turismo, Janina Martínez. En el caso de ellas dos, van a hacer una breve exposición cada una, la subsecretaria de Medio Ambiente y la de Turismo, sobre las modificaciones que no son demasiado significativas. Sé que algunas han generado también alguna polémica y por eso estamos dispuestos a contestarlas y a entender que algunos errores cometidos en la redacción de la ley van a ser modificados y a propuesta de nuestros propios legisladores. Bueno, y tenemos los puntos en donde el gobierno estaría dispuesto a hacer modificaciones, los vemos. La reforma política, que bueno, hoy más temprano la diputada del PRO, Silvia Los Penato, había dicho, bueno, había un poco sugerido sacar la reforma política de la ley ómnibus, la emergencia, la delegación de poderes, ¿no? El Congreso está pidiendo que, bueno, que sea más acotado la delegación de poderes. Hoy lo dijo Patricia Bullrich, quitar la prohibición de reunión de tres o más personas y la política pesquera. ¿Alguna reflexión sobre esto, Abdala? Bueno, un poco lo que te decía recién, que aquellas ideas... Ya está desestimado, sí, en esto ya se dieron, digamos, porque había que avisar si había una reunión de acuerdo al nuevo, digamos, al nuevo protocolo. Yo después quiero preguntar sobre lo que no se dieron. En lo que no se dieron. Si hay ideas superadoras, como te decía recién, nosotros estamos dispuestos a tomarlas y a adaptarlas. Ahora, por ejemplo, en materia económica, ideas superadoras para la claridad que tiene Javier Milei en esta materia, como así lo que habló y presentó en campaña, la verdad, va a ser difícil recibir ideas superadoras en esta materia, pero en las demás materias o temáticas que haya que mejorar y realmente sean consejos sanos y que sean para bien de la patria, no tenemos ningún inconveniente en incorporarlos. Bueno, por ejemplo, el hecho de la reforma política, Damián, ¿no? Se cambia el modo, la propuesta es cambiar el modo en que se eligen los diputados. Y ahí algunos riesgos es que las minorías pierdan representación, estas son las críticas, las objeciones, y que estos diputados que se elegirían por circunscripciones uninominales sean una suerte de mini gobernadores. Sí, mira, la reforma de uninominalidad en la Argentina se hizo 2 veces. Hay 2 experiencias. Primero en 1902, en cabeza de ese gran pensador y político argentino que fue Joaquín B. González. Aplicada finalmente en 1904, durante la presidencia de Roca. Y la verdad es que finalmente no fue el resultado como Joaquín B. González lo pensó en su cabeza, que pensó que lo que iba a lograr hacer con esto era representar, y en medio de una crisis de representación, representar mucho mejor la demanda social, y terminó siendo un sistema que prácticamente no tenía minorías. La segunda reforma que se hizo con un sistema uninominal fue en 1951, que tuvo un sentido totalmente distinto. Fue durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, que el intento fue precisamente achicar la representación de las minorías en el Congreso Nacional, y terminó siendo que de 46 diputados opositores que tenía el Congreso antes de la reforma, terminó con 12 diputados opositores nada más, aún sacando el mismo porcentaje de votos. Hoy lo discutimos esto con Francos, se lo planteamos varios diputados,
Y efectivamente la interpretación que muchos de nosotros hicimos fue que el gobierno estaba dispuesto a ceder en esto. Lo que, como bien mencionaban recién, daría la sensación que no, y yo personalmente lo celebro, es el paquete económico que está pensando el gobierno. Claro, porque claro. nosotros lo que Porque sí o sí- básicamente, digamos, Milei lo que le interesa o lo que propone es su reforma, la reforma económica, Bueno, ¿no? y porque, a ver, es por lo que los argentinos Lo votaron. lo han votado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, y digo, no perteneciendo al partido de gobierno, es darle al presidente de la nación las herramientas necesarias para llevar adelante su política económica. Estamos a un mes que se cumple, en el día de hoy, exactamente un mes, de que el presidente haya asumido el gobierno. Lo asumió con un 50% de pobreza, 1 de cada 2 argentinos, 6 de cada 10 chicos argentinos bajo la línea de la pobreza, un 200% de inflación. Entonces, si nosotros no tenemos la responsabilidad de otorgarle al presidente las herramientas necesarias para sacarnos del abismo, vamos a ser cómplices de ese abismo al que nos llevó el kirchnerismo. Bien. Entonces, nosotros tenemos que darle esas herramientas. Otros temas los podemos discutir. Ahora, la centralidad de la reforma que plantea el presidente de la Nación, que es la política económica, bueno, le tenemos que dar las herramientas necesarias. Bien. Dami Di Pache, tema dólar.